Compañeros, alumnos, profesor y público en general que está viendo este video. Somos alumnos de la materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y venimos a presentarles el tema Impacto Ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente es la alteración de la línea de base ambiental. La ecología es la ciencia que se encarga de medir este impacto y tratar de minimizarlo. Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre provocarán efectos colaterales sobre este. La preocupación por los impactos ambientales abarca varios tipos de acciones, como la contaminación de los mares con petróleo, los desechos de la energía radioactiva, la contaminación acústica, la emisión de gases nocivos o la pérdida de superficie de hábitats naturales, entre otros. Evaluación de impacto ambiental. Es el procedimiento a través del cual se establecen las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Tipos de impacto ambiental. La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió en el marco del movimiento conservacionista, en cuyo origen está la preocupación por la naturaleza. Esta preocupación se suma a la ya existente por la salud y el bienestar humano, todos afectados por el desarrollo económico y urbano. Esta dimensión es llamada medio social. Como podemos ver en el siguiente esquema, están las diferentes clases de impacto ambiental: el impacto sobre el medio social, impactos ambientales de la guerra y el uso bélico del uranio empobrecido, impactos sobre el medio natural, impactos sobre el sector productivo y los impactos ambientales a nivel mundial. Impacto ambiental a nivel mundial. La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene del petróleo y del gas natural. La contaminación de los mares con petróleo es un problema que preocupa desde hace muchos años, en especial los países marítimos, sean o no productores de petróleo, así como las empresas industriales vinculadas a la explotación y comercio de este producto. Desde entonces, se han tomado previsiones técnicas y legales a nivel internacional para evitar o disminuir la ocurrencia de estos problemas. Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental, la que se refleja en daños a la fauna marina, aves, vegetación y aguas. Además perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales debajo del agua, pero los derrames por accidentes de tanqueros o barcos que transportan el petróleo en alta mar o cercanía de las costas no son los únicos causantes de la contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz. El aceite quemado que llega hacia los océanos a través de los ríos y drenajes urbanos se estima que en escala mundial 3.500 millones de litros de petróleo usados entran en ríos y océanos y 5.000 millones de litros de petróleo crudo o de sus derivados son derramados. Los productos de desechos gaseosos expulsados de las refinerías ocasionan la alteración no solo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros animales. Uno de los contaminantes gaseosos más nocivos es el dióxido de azufre. Daña los pulmones y otras partes del sistema respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e incluso llega a destruir el esmalte de los dientes. Otra de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva, que genera muchos desechos o contaminantes radioactivos provenientes de las reacciones nucleares, de yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se refinan o transforman estos minerales, y de las generadoras de electricidad que funcionan con materia radioactiva. Todavía no se conoce un método para eliminar estos desechos sin riesgo para el hombre.
Otro de los impactos que genera la explotación de los recursos energéticos es la contaminación acústica. El ruido producido por la industria disminuye la capacidad auditiva y puede afectar significativamente a los sistemas nerviosos y circulatorio, entre otras cosas. Impactos ambientales de la guerra y el uso bélico del uranio empobrecido. Ni los gobiernos ni las Fuerzas Armadas han dimensionado los impactos humanitarios, ambientales y económicos que generan las guerras modernas, tanto en el largo plazo como de forma inmediata. Las guerras recientes no solo han generado mayor cantidad de víctimas civiles, también crecientes e irreversibles impactos ambientales. Cuando una bomba explota, genera temperaturas sobre 1000 grados centígrados, lo que junto a la fuerza explosiva no solo aniquila infraestructura, flora, fauna y personas, también destruye la estructura y composición de los suelos, los que demoran cientos y hasta miles de años en regenerarse. Es importante considerar los nuevos tipos de balas y proyectiles que contienen elementos radioactivos en su manufactura. Los Estados Unidos ya los estuvieron usando en la guerra del Golfo Pérsico. A los terribles daños de las bombas, explosiones e incendios que le siguen, se le suman los impactos de las explosiones de los objetos estratégicos, tales como los complejos industriales. En la reciente guerra de los Balcanes, el bombardeo de una fábrica de plásticos y otra de amoníaco lanzó a la atmósfera dioxinas y tóxicos como cloro, bicloroetileno, cloruro de vinilo, causando además efectos directos sobre la vida humana y con consecuencias residuales sobre el ambiente. En el caso de Irak, hay que considerar los impactos de derramamiento y la quema intencional de petróleo. El incendio de los pozos petroleros está generando una grave contaminación atmosférica, terrestre, de aguas superficiales y subterráneas. Los impactos sobre el ecosistema y la salud de la población debido a los niveles letales de dióxido de carbono, azufre e hidrocarburos, por mencionar algunos, son graves. Los incendios en 500 pozos de petróleo durante la anterior guerra del Golfo lanzaron a la atmósfera 3 millones de toneladas de humo contaminante. La nube cubrió 100 millones de kilómetros cuadrados, afectando el territorio de 4 países y provocando enfermedades respiratorias a millones de personas. Los derrames mataron a más de 30.000 aves marinas, contaminaron 20% de los manglares y la actividad pesquera se arruinó. Impacto sobre el medio social. Los impactos sobre el medio social contribuyen a distintas dimensiones de la existencia humana. Se pueden distinguir efectos económicos y efectos socioculturales. Efectos económicos, aunque los efectos económicos suelen ser positivos desde el punto de vista de quienes los promueven, pueden llevar equivalentes consecuencias negativas para otros colectivos, especialmente sobre segmentos de la población desprovistos de influencia. Efectos socioculturales, en algunos casos, en países donde las instituciones políticas son débiles o corruptas. El primer paso de los promotores de una iniciativa económica es la destrucción sistemática de las instituciones locales, por la introducción de alcoholismo o la creación artificiosa de la dependencia económica. Por ejemplo, distribuyendo alimentos que hasta provocan el abandono de los campos. Impacto sobre el sector productivo. La degradación del medio ambiente incide en la competitividad del sector productivo a través de varias vertientes, entre otras. Falta de calidad intrínseca a lo largo de la cadena de producción, mayores costos derivados de la necesidad de incurrir en acciones de remediación de ambientes contaminados, efectos sobre la reproductividad
laboral derivados de la calidad del medio ambiente. También afectan la competitividad, la inestabilidad del marco regular. Impacto sobre el sector productivo. La degradación del medio ambiente incide en la competitividad del sector productivo a través de varias vertientes, entre otras. Falta de calidad intrínseca a lo largo de la cadena de producción. Mayores costos derivados de la necesidad de incurrir en acciones de remediación de ambientes contaminados. Efectos sobre la productividad laboral derivados de la calidad del medio ambiente. También afecta la competitividad, la inestabilidad del marco regulatorio en la materia ambiental y la poca fiscalización por parte de las autoridades, lo cual conduce a incertidumbre jurídica y técnica. Esto puede influir en costos adicionales en lo que deben incurrir las empresas para demostrar que los productos o servicios son limpios o generados amigablemente con el medio ambiente. Clasificación de los impactos. Tras ser Clasificación de los impactos. Tras ser identificados, los impactos ambientales han de ser evaluados para estimar su importancia. Esto se hace atendiendo a distintos aspectos o características de los mismos, entre los que se destacan la naturaleza. Se distingue en impactos positivos si se producen efectos beneficiosos sobre el medio y negativos si producen efectos perjudiciales sobre el medio. Tipo de impacto. En general, los impactos causados por un proyecto pueden ser directos si están ocasionando directamente por la ejecución del proyecto, o indirectos si están causados por el proyecto pero ocurren muy distanciados de este en el tiempo o en el espacio. Y también pueden ser acumulativos si resultan de la suma de efectos ocasionados por otros proyectos o actividades pasados, presentes o previstos. Cuando los impactos acumulativos acaban provocando efectos mayores que la simple suma de partes, por ejemplo, pérdidas de hábitat que acaban causando la desaparición de una comunidad silvestre, se habla de impactos sinérgicos. Magnitud. Hace referencia al tamaño o a la cantidad de elementos afectados por el impacto, por ejemplo, el aumento en el número de atropellos de animales al construir una nueva carretera. Extensión. Es la superficie de terreno afectada por un impacto. A veces es sinónimo de magnitud, cuando el elemento afectado es un territorio, por ejemplo, superficie de hábitat transformado en área industrial. Intensidad. Puede definirse como la fuerza o la profundidad del daño causado sobre un elemento. Por ejemplo, el impacto negativo sobre el suelo será más intenso en el caso de una excavación que en el de un desbroce de la vegetación. Duración. En general se distingue entre impactos temporales tras un periodo determinado desaparecen, permitiendo la vuelta del entorno a su estado original, como por ejemplo el ruido causado por la perforación de un túnel, y permanentes aquellos que no lo desaparecen del medio, como por ejemplo la inundación de terrenos tras la construcción de una presa. Además, un impacto temporal puede ser de distinta duración. Habitualmente se considera de corta duración si desaparecen en los 9 primeros años tras la finalización del proyecto que lo ocasionó. De duración media si tarda entre 10 y 19 años
y de larga duración si desaparece más de 20 años después de que el proyecto haya sido concluido. La duración de los impactos no siempre es la misma que la del proyecto que los origina. Frecuencia. Hace referencia a la asiduidad con la que aparece un determinado impacto. Así, un impacto puede ser puntual si aparece una única vez o periódico si se repite varias veces en el tiempo. Reversibilidad. Se distinguen impactos reversibles si las condiciones originales del medio afectado pueden recuperarse, ya sea de forma natural o a través de la acción humana, e irreversibles si no es posible recuperar la línea de base ni siquiera a través de acciones de restauración ambiental. Certeza de la predicción. Hace referencia a la probabilidad de que realmente ocurran los impactos que se predicen. En el siguiente esquema tenemos los instrumentos del impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental preliminar, estudio de impacto ambiental parcial, estudio de línea base, estudio de impacto ambiental detallado, estudio de impacto ambiental estratégico. Instrumentos de evaluación del impacto ambiental. Manifestación de impacto ambiental es un documento que elaboran las personas físicas o morales que desean realizar algunas de las obras o actividades previstas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante el cual analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las siguientes actividades podrían causar al medio ambiente, así como definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones. Estudio de riesgo ambiental. Es aquel que, conforme al artículo 30 de la LGPA, debe incluirse en manifestaciones de impacto ambiental cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas señaladas en el capítulo 5 de la LGPA, así como en su artículo 147. Informe preventivo. En el estudio que se presenta cuando existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y en general todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo 32, se trate de las instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la sección 5. Una vez analizando el informe preventivo, se determinará si se requiere la presentación de manifestaciones. Una vez analizando el informe preventivo, se determinará si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental.